Hola, ¿cómo están? En primer lugar, un gran saludo muy afectuoso para toda la teleaudiencia que nos está viendo en estos momentos. Un saludo para además todos los que componen el equipo técnico y de trabajo del canal de BHTV, que es un gran medio de comunicación que viene transmitiéndoles diariamente pues información al día respecto de todo lo que acontece y más aún en este tiempo tan importante de valernos de información precisa y seria como lo es este tiempo de la cuarentena por COVID. El día de hoy estoy aquí con ustedes, amigos, para compartir alguna reflexión respecto de un tema muy interesante. Como han visto, ya he estado compartiéndoles diferentes comunicaciones, he tenido con ustedes diferentes comunicaciones a través de la página de Facebook de Dr. Joe y en ese sentido he tenido bien hacer hoy día esta comunicación importante para ustedes a vísperas, esperemos de que se termine ya la cuarentena en esta semana, respecto del tema de la salud después de la pandemia. ¿Cómo queda la salud después de la pandemia? ¿Cómo queda la salud después de la cuarentena? ¿Cuál es la situación de salud a la que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante? ¿O cuáles serían las pautas y recomendaciones preventivas o de vida respecto del inicio de retomar nuestras actividades, que de todas maneras va a ser paulatino, después de haber asumido, después de haber afrontado y después de haber contribuido finalmente con quedarse en casa para poder mitigar los efectos de esta pandemia? Entonces, el tema de hoy, amigos, respecto de la salud después de la pandemia. Algunos puntos que de pronto voy a querer acotar. En primer lugar, voy a empezar hablándoles respecto del aseo del hogar y del aseo personal respecto de lo que hemos aprendido ahora eh, posterior a esta pandemia. Miren, es muy interesante porque si bien es cierto, nosotros los médicos que trabajamos mucho en prevención y promoción de la salud, hemos venido dando a lo largo del tiempo muchas pautas y recomendaciones preventivas para poder, valga la redundancia, prevenir una serie de situaciones, una serie de enfermedades, específicamente hablando de las enfermedades infectocontagiosas o las enfermedades infecciosas que se transmiten de persona a persona. Hemos dado una serie de pautas preventivas que de pronto pues las personas la escuchaban, algunas se aplicaban con mayor facilidad que otras, existían algunos reparos respecto de aplicar algunas recomendaciones, ya que nuestra cultura es un poco distinta, nos gusta pues darnos la mano, abrazarnos, besarnos, o mantener una relación de conversación estrecha, ¿no? Al lado del otro. Y de pronto, ¿qué ha pasado ahora? Nos hemos dado cuenta de que esta pandemia nos ha obligado a tomar actitudes distintas, pero actitudes finalmente que son muy positivas, muy buenas y que van a quedar, considero yo, para de acá hacia adelante, pues tenerlas en cuenta. Como por ejemplo, pues este tema que siempre hemos transmitido los médicos de prevención respecto de justamente el lavado de manos, por ejemplo, el tocarse las manos con o el rostro con la mano, justamente sin habérsela aseado previamente. Estas recomendaciones preventivas van a quedar. Seguramente ya has reconocido lo importante que es el lavado de manos, lo importante que es el aseo de las manos, ya que estamos constantemente en contacto con todas las cosas de los ambientes que nos rodean, con todas las superficies donde puede ser, donde probablemente o exista la posibilidad de que pueda estar contaminado con algún tipo de germen, no solamente con el COVID, sino con otros tipos de gérmenes también que se transmiten a través de las partículas de saliva y secreciones respiratorias, así como también, por supuesto, de partículas que caen en superficies distintas, en alimentos, por ejemplo, también, y que definitivamente amerita que tengamos el reparo de, pues, cada vez que cogemos algún objeto del ambiente, no llevarnos la mano al rostro mientras que no la tengamos adecuadamente aseada, ya sea con un lavado de manos, que es lo ideal, o utilizando nuestro alcohol gel desinfectante. De alguna u otra manera, estas dos fórmulas nos van a proteger de adquirir, por supuesto, infecciones por esta vía. De hecho, que otra lección aprendida muy interesante y muy importante que tiene que quedar es justamente la ventilación de los ambientes y el respeto de los distanciamientos sociales, ¿no?
Ya por mucho tiempo hemos indicado a los médicos de que los ambientes deben estar bien ventilados, frescos. Se viene una temporada de invierno donde seguramente va a ser frío, pero 1000 veces preferible es que uno se abrigue con su ropa o se cubra el rostro antes de que, por ejemplo, un medio de transporte público esté todo cerrado o que la casa de la familia esté cerrada, ¿no? Muchas veces tenemos el miedo al frío, pero definitivamente lo más importante es que tengamos los ambientes ventilados. La recomendación sería de pronto que no le dé un aire directo, una ventisca directa, pero que sí esté circulando el aire en la habitación para que la mantengamos fresca y adecuadamente ventilada. Porque el hacinamiento es lo que nos hace daño y nos puede transmitir no solamente el coronavirus que estamos pasando en estos momentos, sino también otra serie de enfermedades respiratorias. Cuando uno está resfriado, por ejemplo, ya era costumbre de que más bien se cierran las puertas, las ventanas para que no le entre el frío y de pronto se contagiaban todos los miembros de la familia porque estaban ahí acostaditos y llevándoles de pronto algo de comer, algo de tomar al enfermo. Y ahora ya se van a tener en cuenta estas recomendaciones preventivas de más bien mantener el distanciamiento social, sobre todo cuando alguien presenta síntomas respiratorios. Por supuesto, mantener una adecuada hidratación y nutrición, eso siempre es importante. Pero esto del distanciamiento y el uso de una mascarilla o un tapanariz y boca, finalmente, también va a quedar como un hábito y costumbre interesante, importante para poder prevenir una serie de enfermedades en adelante. Esas son cosas buenas que van dejándonos estas lecciones con el COVID. Incluso yo como médico les diré que también para los profesionales de la salud está cambiando mucho la manera de atender a los pacientes, ¿no? Antes el médico pues llegaba a una casa, saludaba de mano al paciente, o de pronto cuando llegaba al consultorio el paciente le saludaba de mano al médico, no había pues siempre se buscaba de pronto esta conversación estrecha, de pronto con el médico que ahora va a tener pues que recibirse en una distancia prudente. Los médicos van a tener que utilizar, al igual que los pacientes que son sintomáticos, tener la conciencia que van a tener que utilizar estos medios de protección para evitar el contagio. Así que es muy importante que estas medidas de aseo del hogar y personal van a quedar en todo caso como algo muy positivo después de esta pandemia, después de haber enfrentado esta cuarentena. Otro punto que quería referirme era los medios de transporte. También hemos hablado, y justamente tiene relación, ¿no? El uso el tema de tocar las superficies, el tema de apoyarse en diversas superficies, como por ejemplo las superficies de los transportes públicos. La ventilación del transporte público debe mantenerse en todo momento. Y por supuesto, ya para las empresas les corresponde hacer el aseo diario más acucioso, mucho más acucioso de todo el sistema de transporte, todos los buses que sirven o buses o taxis, autos, etcétera, que sirvan para transportar personas. Esto es muy importante y la recomendación además sería de que mantengan los ambientes ventilados, incluso el uso del aire acondicionado, tratar de restringirlo al mínimo cuando uno va de pronto desplazándose en un taxi. Y por supuesto también en un medio de transporte público preferible es tener los ambientes ventilados. Y también va a tener que verse la forma de que no se encuentren mucho hacinamiento ni en la espera ni tampoco durante el recorrido. Así que alguna pauta seguramente preventiva va a tomar el gobierno para ello. De hecho, el tercer punto importante es evitar los conglomerados, por supuesto. Ya hemos hablado del distanciamiento social, que mínimamente tiene que respetarse entre 1 y 2 metros, y tenemos que evitar, pues, estar en lugares conglomerados por mucho tiempo, ¿no? A veces es preferible ir a comprar a la tienda en menos, digamos, estar menos tiempo en un establecimiento de conglomerado o comercial que estar, pues, quedándote 1 hora por querer comprar todo lo de la semana. El abastecimiento está y siempre va a continuar garantizado, así que no tenemos por qué, digamos, ansiosamente y compulsivamente ir a comprar de pronto todo lo de la semana o lo del mes, sino de repente dosificarlo. Y por supuesto, quien tiene que ir a hacer las compras debe ser la persona que menos riesgo de exposición pueda, o menos riesgo de complicación ante una exposición pueda tener, ¿no? Como son las personas jóvenes, y más bien mantener a nuestros adultos mayores en casa. ¿Cómo va a ser la relación familiar? Era el otro punto que quería tocar con ustedes. Creo que hemos tenido durante esta cuarentena una gran oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con las personas con las que vivimos en casa, de una manera diferente, de una manera que nos ha permitido mucho mayor acercamiento, de pronto mayor organización, coordinación de actividades, y eso es importante que lo valoremos, lo rescatemos y podamos ya manejarlo de una manera adecuada en el futuro, manteniendo esta relación de armonía, esta relación coordinada, ordenada, que nos puede beneficiar de mucho y además valorando
estos actos de coordinación, de estrategia familiar en común, para verlo como un apoyo emocional importante, como una armonía que debe haber, por supuesto, entre los miembros que conviven en una misma casa, al igual que en los trabajos que seguramente se irán retomando a lo largo del transcurso de estas semanas que se vienen. Entonces, eso quería hacerles presente también, eh, especialmente hablándoles de este encuentro familiar, mucho cuidado también con el encuentro con nuestros adultos mayores, nuestros niños. Hemos estado viviendo un periodo de cuarentena donde hemos extrañado mucho a los abuelos, a los papás que no viven con uno de pronto, pero hay que tener la prudencia necesaria para poder visitarlos, ¿no? No es irnos y tirarnos de frente, abrazarlos, etcétera, sino más bien con prudencia visitarlos, alegrarnos mucho de verlos, manteniendo todavía una distancia prudente. Estamos en tiempos que no nos podemos descuidar. Y si hay la necesidad, por supuesto, de utilizar algún tapaboca, algún tapanariz y boca, una mascarilla, pues en la medida de lo posible hacerlo y manteniendo pues siempre el ambiente ventilado, como les he comentado, igual que con los niños también, siempre los adultos mayores y los niños que son vulnerables, aunque durante la pandemia no se ha visto que los niños se compliquen en una manera significativa, pero igual no conocemos al virus, así que hay que guardar la prudencia. De la misma forma, el control de enfermedades crónicas era otro punto importante que quería abordar. La hipertensión, la diabetes, el asma, todas las enfermedades crónicas deben de estar adecuadamente controladas por su médico. Un punto justamente que tiene que ver con ello es respecto a las visitas a los establecimientos de salud. ¿Cómo van a ser las visitas ahora a los establecimientos, a las clínicas? Pues lo primero que tenemos que entender, amigos, es que tiene que ser ante una necesidad mayor. Es decir, tratar de acercarse lo menos posible a los establecimientos que todavía van a tener seguramente casos de problemas respiratorios infecciosos agudos, de coronavirus y otros. Tratar de acercarse a los establecimientos de salud de una manera muy prudente cuando verdaderamente sea necesario y tratar de utilizar, si no, los medios de comunicación que existen con los médicos, ya sea de manera con contacto con el Estado o también de la manera privada. De pronto utilizar también servicios médicos a domicilio u otros servicios a domicilio podrían ser de mucho interés y muy importantes ahora en esta época de prevención de este tipo y de control de este tipo de pandemias. Incluso también pueden utilizar la orientación a través de los medios de comunicación que existen actuales con los profesionales de la salud que también lo están ofreciendo. Y en caso de que se tengan que ver, preferible solicitar algún tipo de servicio domiciliario sería mucho mejor para solamente reservar la visita a los establecimientos cuando sea necesario. Los estudios, ¿cómo quedan los estudios que ahora se están planteando de manera virtual? Yo les pido, por favor, a través de los que nos están escuchando y viendo televidentes aquí por el canal, que tengan mucha paciencia. El tema de la educación virtual es algo para lo que el Perú, para lo que el país recién está tratando de organizar y de tener una salida importante para poder llevar el conocimiento a los que están en proceso de estudio, y hay que colaborar todos, no solamente las autoridades y no solamente las instituciones que brindan estos servicios, sino también la comunidad en general. Es decir, por parte de los padres de familia que están ansiosos por el tema de sus hijos y los estudios, pues indicarles de que aprovechen las plataformas al máximo que tienen de vía virtual. Ya regresarán los chicos en algún momento, o todavía no se sabe, de pronto este año no, a las clases, a las aulas, pero lo más prudente sería que aprovechemos al máximo, que hagamos... Perdón, se fue la comunicación. Estaba hablándole justamente del tema educativo, de la educación a distancia, que hay que buscar que todos podamos sumar en este sentido, buscar soluciones más que generar solamente críticas y poder pues abordar esta problemática de la manera más sensata, haciendo un balance, como digo, entre lo que se va a recibir. Recuerden que son profesionales los que van a estar detrás, profesionales en educación, los que van a estar detrás de las plataformas virtuales, y llegar a un consenso con respecto pues a las tarifas y esto, porque definitivamente vamos a tener que poner todos de nuestra parte para que esto sea dado de la mejor manera posible.
Un punto importante recordarles es la alimentación. Durante este tiempo de prevención de enfermedades infecciosas, mantener un sistema inmunológico íntegro es muy importante. Por ello, la alimentación balanceada es importante. Tratemos de disminuir, en todo caso, en los pacientes que tienen sobrepeso, el exceso de peso, comiendo alimentación saludable, menos alimentos chatarra, menos frituras, más verduras, más frutas, líquidos, de preferencia hidratarse muy bien, evitando, por supuesto, los alimentos chatarra, porque eso va a reforzar finalmente nuestro sistema inmunológico. Es cierto, ahora en invierno, unas dosis adicionales de nutrientes que contengan vitamina C pueden favorecer el bienestar de nuestra vía respiratoria, que lo consiguen, por supuesto, en alimentos, porque la vitamina C es uno de los micronutrientes, es decir, elementos que necesitamos en muy pequeñitas cantidades en nuestro organismo, y la naturaleza nos lo provee de manera abundante, más bien, así que con lo que consumamos de limonada, naranjada, mandarinas, fresas, etcétera, podemos tener las dosis adecuadas de vitamina C que necesitamos de manera preventiva. Bien, amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Finalmente, solamente hacer una última reflexión respecto de la salud como parte trascendental, como parte importante y más valiosa del ser humano. Recordemos que el impacto económico que está teniendo el coronavirus, lo reconozco, es muy importante, es muy fuerte, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de la salud, de la vida, de la fuerza, del entusiasmo que nos caracteriza a los peruanos para poder salir adelante de esta situación, y se va a ir retomando poco a poco el bienestar económico. No hay que desesperarnos, hay que tomarlo como viene, como ya buscando las soluciones y afrontándolas como se debe, teniendo en nuestro corazón el optimismo de que estamos sanos, estamos saludables, tenemos la energía para poder desarrollar las actividades que en algún momento veníamos desarrollando, y de pronto recargados además con mucha imaginación, con mucho más creatividad, con mucho más reflexión, y esto puede ser muy beneficioso para todos nosotros y nuestra salud. Un saludo enorme para todos ustedes, que estén muy bien en sus casas, ya falta muy poco para que podamos salir, y sobre todo salir con responsabilidad y impulsando, por supuesto, a nuestro querido Perú de la mejor manera posible. Que todos estén muy bien en sus casas, por supuesto, salud para todos.